Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Vamos a continuar con el análisis y la lectura de un curso de milagros. En realidad, en esta ocasión va a ser solamente un análisis corto. Cada vez que nos veamos, vamos a tratar de no extendernos mucho, a menos que el tema lo amerite. Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es continuar con la introducción. Si recuerdan, la última vez que nos vimos, estuvimos hablando de la introducción, que la introducción de un curso de milagros básicamente nos habla de lo que postula este libro y se viene a reducir en tan solo 3 renglones, 3 oraciones, que dice que nada es real, nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. En esto reside la paz de Dios. Es decir, que si nos ponemos a analizar este postulado, nos habla que cuando algo es totalmente real, cierto y tangible, y no estamos hablando del mundo material, sino de lo que nos da paz, no puede ser inmutado. Es decir, que cuando uno toca las raíces de la felicidad, las raíces de la paz, las raíces de la abundancia, la prosperidad, la tranquilidad, la salud. Estamos hablando de realidades y a través del tiempo se nos ha enseñado a que todo eso lo tenemos que merecer de una forma sufrida o angustiada o muy lacerada. Entonces nos habla que la paz de Dios, el Dios que cada quien quiera sentir, creer o buscar dentro de sí mismo, tiene que llevarte a una paz. Si no, eso es irreal. Y como es irreal, no existe. Conforme vayamos avanzando, que cada uno de ustedes y de nosotros y tú mismo vayas avanzando en un curso de milagros, te vas a dar cuenta de esto tan frágil que parece ser o tan ilógico, pero que tiene un fundamento trascendental, porque a la hora de la hora nosotros los seres humanos es lo que andamos buscando, la felicidad, la tranquilidad, la paz, y nos vemos inmersos en todo este mundo que nos va atrapando desde el momento en que lo empezamos a razonar. Entonces dice, en esto reside la paz de Dios. Entonces, en realidad nosotros buscamos eso que no sabemos de qué se trata, pero que sentimos que no encajamos o que lo hemos perdido o algo nos pasa dentro de nosotros mismos y por eso buscamos esa superioridad, ese ser más grande que nosotros, sin darnos cuenta que en realidad nosotros somos parte fundamental de ese ser. Bien, entonces me estaban preguntando por la invitación y la pequeña participación anterior, me hicieron una pregunta, me dicen quiénes son los autores del libro, quién es la autora del libro. El libro dice que en realidad es irrelevante quién lo escribió porque fue un dictado y curiosamente lo escribió una doctora atea de la Universidad de Columbia de Nueva York, de la Escuela de Psicología Médica, que fue la doctora Helen Schucman, y su jefe, que fue el que recibió el dictado, que lo estuvo transcribiendo, el doctor William Titford. Ambos son catedráticos, eran catedráticos, creo que la doctora murió, no estoy segura, para qué les voy a mentir. Y ellos no se llevaban muy bien adentro del departamento en el que trabajaban y llegó a tal grado la enemistad de esa convivencia obligatoria, esa relación que tenían que llevar por trabajo, pero estaban tan de pique que tenían, entre comillas, un común denominador, que era su trabajo, pero ambos no casaban y tenían mucha fricción, hasta que un día el doctor dijo que, o sea, eso no podía seguir y prácticamente gritó al cielo que algo tenía que cambiar, que tenía que haber algo mejor. Y ella dijo, es cierto. Y al parecer ese fue el detonante. Después les voy a dejar en el canal de YouTube, les voy a dejar la película para quien quiera verla. Después, de forma espontánea,
Una vez la doctora empezó a tener sueños y empezó a sentir la necesidad de escribir ese dictado espontáneo de su mente aparentemente y lo habló con el doctor y al fin y al cabo psicólogos ambos pues dijeron vamos a ver a dónde nos lleva esto y curiosamente terminó en este libro que es pues un camino que como les dije la vez anterior a mí me ha llevado a tener como un barandal hacia dónde ir, porque era tanto lo que gracias a Dios había recibido, desde los dones hasta las gracias que uno tiene en la vida y que se enfrasca por querer encajar. No sé si te ha pasado que a veces quieres encajar y no sabes ni por qué, ni en dónde. Ah, bueno, pues esa es la vida que te absorbe y es lo que tú estás proyectando, es lo que tú estás, viviendo de forma inconsciente y el universo simple y llanamente te está diciendo, pues eso es lo que quieres, pues yo te doy más de eso. Entonces es importante saber y conocer realmente qué quieres y realmente quién eres para poder circular y fluir al principio con tu proyección, al principio con tu perspectiva, pero conforme va pasando el tiempo, fluyes y vas viviendo con la voluntad del universo, la voluntad de y sobre todo con la gracia de Dios. ¿Sí? Aquí mucha gente le tiene miedo a lo que habla de Dios, a lo que habla de un ser supremo, pero inconscientemente, como les digo, todo el mundo lo buscamos. Mi papá decía y platicaba una anécdota que alguien había dicho en alguna ocasión, soy ateo gracias a Dios. Y efectivamente, no existe un solo ser sobre la tierra que no sienta o no crea que hay algo superior a él, sea lo que sea. Tiene que creer en algo, en alguien, en lo que sea. Entonces, esa búsqueda a veces nos lleva a caer en una espiral, a caer en un hoyo que ya después no sabemos cómo salir. Y el primero que tiene que salir de ese hoyo es uno mismo. Entonces, este libro está distribuido por la Fundación de la Paz Interior del Estado de California. Y pues la pregunta principal es, ¿qué es? ¿Qué es un curso de milagros? En realidad, y de forma muy concreta, es un recurso de enseñanza, es un recurso de aprendizaje, es como les dije hace rato, es una directriz, es algo que tú puedes querer ser desde médico, enfermera, pintor, mecánico, padre o madre de familia, a un joven niño o hijo y no saber hacia dónde vas de forma emocional, de forma psicológica, de forma física y también de forma profesional o económica. Entonces, el curso de milagros es como un camino, un recurso de enseñanza, un recurso de aprendizaje y algo que me encanta que es un comienzo, no es un final. Cuando tú lo lees y lo vuelves a leer, descubres otras cosas nuevas y cada vez descubres y descubres cosas nuevas, pero lo más importante es que cuando lo inicias, que como dice el mismo curso, es una obligación, descubres tú que vas poco a poco cursando y tumbando adentro de ti paradigmas que ni siquiera tenías idea que tenías. Entonces, en realidad no lo tienes que analizar, no lo tienes que entender, no lo tienes ni siquiera que discernir, simple y llanamente lo tienes que seguir. Eh, Me han preguntado a mí, ¿y tú das cursos de un curso de milagro? Yo doy asesorías, doy prácticas, pero esto es totalmente gratuito. Esto que tú y yo estamos recibiendo en este momento es totalmente gratuito. ¿Por qué razón? Porque el mismo curso, de una u otra manera, te va exigiendo cuando llegas al libro del maestro a darlo, a ofrecerlo, a entregarlo como te está llegando a ti en este momento y de esa manera fluir hacia otros que en su momento, cuando estén en el mismo canal y que todos vayamos fluyendo, todo esto va agarrando un sentido. Literalmente es como si viviéramos mundos paralelos. Entonces llega un momento en que todos vamos a estar en un solo canal. Efectivamente, pero es aquí y ahora, porque cuando ya el camino se nos acaba, es que ya no tenemos nada que hacer, pero hay que cruzar con toda dignidad. Pero esos son temas que tocaremos más adelante.
Ahora, como les decía, es un recurso de enseñanza que está dividido en tres, que viene siendo el texto, el libro de ejercicios y el manual del maestro, los cuales yo ya los leí, los volví a leer, pero el manual del maestro ya no me lleva a mí a otro camino más que hacer esto precisamente, que antes era para mí fácil hacerlo uno por uno y no querer abrirme a más y más gente. Bueno, pues ahora que tenemos esta herramienta, tengo que hacerlo casi por obligación, pero es una obligación que te llena por dentro. ¿Por qué? Porque al momento de entregarlo lo recibes, que es otra de las grandes enseñanzas, que es una de las leyes de la divinidad. Para poder recibir hay que dar, y en el dar está en el recibir, que también lo vamos a ir analizando. Como les decía, se los voy a dejar tanto el curso de milagros como la película que platica la historia de estas enseñanzas en el canal de YouTube. En mi canal, si quieren ingresar, darle like y darle palomita y compartirlo y todo eso, porque de esa manera podemos llegar a más personas. Yo me rehusaba mucho a toda esta mecánica, pero en realidad este tipo de mercadotecnia es necesario para poder llegar a más personas. Entonces, lo mismo que a las páginas y de los enlaces y de los de toda la infografía que existe dentro del canal. Apóyalos, ¿no? Entonces, dentro del curso existe un maestro. Al principio uno es el alumno y con el paso del tiempo te conviertes de alumno a maestro y te toca entregar esa moneda que estoy intentando hacer yo en este momento, abrir tu corazón, invitarte y que vamos a ver qué pasa contigo más adelante, como qué está pasando conmigo ahora. Entonces, dentro del curso, el maestro que te guía es el ser crístico, es Cristo. Entonces, mucha gente le puede tener miedo porque dice, bueno, pues es que es católico, es cristiano, ¿de qué religión? No, no existe una religión, pero es un maestro ascendido, como podría haber sido cualquier otra, como podría haberte llamado a tu corazón Buda, Krishna, etcétera, 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 desde todas las ideologías y las teologías de antaño. Entonces, en esta enseñanza en particular, sin religiosidad, es el ser crístico mayor, tu hermano mayor, el que te va guiando, te va platicando, es como quien te va narrando y te va diciendo, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y te habla de persona a persona. Entonces, cuando tú vas leyendo eso, cuando lo finalizas, cuando vas haciendo primero el texto, luego el libro que empezaremos en enero con el favor de Dios, el libro de ejercicios, y llegas al libro del maestro, te das cuenta que en realidad ese ser y esos seres a los cuales tú vas descubriendo en el camino y vas perdonando y perdonando, te das cuenta que eres tú mismo. Entonces tu proyección y tu perspectiva se vuelve tan mágica que realmente te das cuenta que solamente hay dos emociones, dos sentimientos y dos caminos, que es lo real y lo irreal. Y dentro de esas dos, distinguir esas dos formas de existir de lo real y lo irreal, te das cuenta que solamente también hay dos emociones y dos sentimientos, que viene siendo el amor y el miedo. Lo real, el amor; lo irreal, el miedo. Y dentro de esas dos se abre un infinito universo, tanto en una como en otra. Entonces, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos visto viviendo dentro del miedo? Aún hoy, que me aspiro o ostento a aceptar la invitación de ser un maestro de un curso de milagros, de ser una tallerista o escritora, y poder sentir que puedo acompañar a otras personas, ya sea dentro del mundo de padres y madres solteros, dentro del mundo de la consejería sexual en todas sus ramas, dentro del mundo del envejecimiento activo o dentro de la tanatología, que es el sufrimiento extremo. Aún así sientes que no eres suficiente, pero eso es parte de tu esencia, es parte de esa chispa que apagó, o que, bueno, no se puede apagar el ser supremo, no se puede apagar el espíritu, pero que opacó a tu espíritu, ese espíritu vivo con el que naces, esa chispa que vemos en esos niños y esas niñas, o a veces en esos adultos o ancianos, los va apagando tu ego. Entonces,
es bien importante cuando te encuentras cara a cara con eso y lo vas descubriendo y te das cuenta que solamente hay dos, el amor y el miedo. Entonces, solo esas dos emociones son las que cubren el infinito, ya sea para el dolor, lo tenebroso, el miedo, o hacia lo que es la contemplación total, el disfrute, el día a día maravilloso y dejándose descubrir cosas maravillosas que la vida nos va dando desde el amor y la paz, que es el amor. Entonces, tenemos nosotros la oportunidad, conforme vayamos avanzando, de ir descubriendo dos mundos, que es el mundo de la percepción, que es lo que se nos ha enseñado, y el mundo del conocimiento. Cuando ya vas avanzando en el camino, te das cuenta que la percepción, cuando ya estás más consciente, te lleva desde el deseo, la proyección, la materialización y muchas otras escuelas que te dicen cómo vayas avanzando, pero aún así sientes que algo te falta. Cuando llegas a ese momento donde ya sabes materializar o que ya sabes pedir o que ya sabes dar, pero que todavía algo te falta todavía, mejor, qué bueno que estás aquí, porque en realidad a donde tenemos que llegar es a la paz, a la totalidad, a la contemplación, a donde ni fu ni fa, simple y llanamente sabes que el amanecer ya es una gran oportunidad y que sabes que algo más, infinitamente más grande que tú, te va a sorprender y te va a amar y te va a llevar hacia algo que no entiendes, pero que sabes que tiene que ser bueno. Entonces, tendremos para seguir hablando en la próxima entrega sobre el mundo de la percepción y el mundo del conocimiento. Por lo tanto, nos quedamos aquí porque ya me alargué un poquito y les doy las gracias, te doy las gracias de que estés acompañándome. Recuerda que mi nombre es Patricia Flores Félix, soy asesora existencial paliativo y tengo especialidad en tanatología, envejecimiento activo, consejería sexual, pero sobre todo en acompañar a padres y madres solteros a salir adelante, a personas en soledad a salir adelante y a tocar un proyecto de vida para vivir en paz. Te doy las gracias por estar aquí y espero vernos muy, muy, muy pronto. Hasta pronto.